Buenos días, familia en Cristo. Los saludo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dándole gracias a Dios por este nuevo día, porque nos permite estar en su presencia nuevamente, como nos anhela y es nuestro deseo, como anhelamos estar siempre en su presencia. Señor mío, en esta mañana te doy gracias porque tú nos has permitido descansar en esta noche anterior, dándonos un sueño reparador para tener las fuerzas, la capacidad y la energía necesaria en nuestro cuerpo, como también el entusiasmo de buscar tu presencia, la cual hacemos en unión de todos y cada uno de mis hermanos en Cristo y de todo este grupo maravilloso que quiere escuchar tu palabra también en el día de hoy, porque deseamos, Señor, conocer cada día lo que una persona necesita para ser salva y asimismo para hablarles a otros y que lleguen, Señor, a ese tope, que lleguen a esa bienaventuranza total, Señor, de tener la seguridad de la salvación y la vida eterna, Señor mío. Gracias, Dios, porque tú nos das a conocer a través de lo que está sucediéndose, de las cosas que realmente tienen valor. Y vemos, Señor, que lo material es superfluo y que el mayor valor que tiene nuestra vida es tenerte a ti, Señor mío, como nuestro Dios, quien nos ofrece algo tan especial y maravilloso como es la salvación. Esa vida eterna que queremos alcanzar según la esperanza que hemos puesto en ti, amado Rey, a través de tu Hijo amado Jesús. Te doy gracias y oro por cada uno de mis hermanos y pido, Señor, que me los bendiga, me los guarde, me los proteja. No permita que sean contagiados, Señor, y si algo ocurre, tú serás nuestro guardador y nuestro seguro. El único seguro especial que tenemos los que te conocemos, Señor mío, y que hagamos que otros también entren a esta fe verdadera. Te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Este momento, hermanos, es que el que nos hace pensar y entender que Dios quiere que todos sintamos dolor de lo que le pasa a un miembro de la iglesia. Porque dice que cuando un miembro se duele, todos se duelen. Pero cuando alguien se goza, todos nos gozamos. Y aquí, aunque el dolor lo sienten más ellos como familia, nosotros estamos gozosos de saber que las buenas que nos dan es que estaba en los pies de Cristo. Esta es su tía. Entonces gocémonos también en parte con ellos. Pero también vamos a mirar, mis hermanos, para llevarle las buenas nuevas, alegres de salvación a las personas, que tenemos que hablarles para que sean salvas. En el punto 7 nos dice que Dios estaba con Jesús. Hay que darle a entender a las personas que Dios está con sus hijos, porque Jesús es su hijo. Y cuando nosotros hacemos el llamamiento a que seamos hijos de Dios y dejemos de ser criaturas solamente, entonces es el llamado al nacer de nuevo, porque el que nace de nuevo sí puede llamarse hijo de Dios. Si no nace de nuevo, sigue siendo criatura. Y Dios nos dice que quiere es que seamos nuevas criaturas en Cristo, sean nacidos de nuevo. Así que si Dios estuvo con Jesús porque es su Hijo, hagámonos hijos de Dios, nazcamos de nuevo, para que Él también esté con nosotros en plenitud total. Porque también sabemos que los que están en el proceso de nacer de nuevo, Jesús, Dios también está con ellos. ¿Cuánto más si nacemos de nuevo? No está con nosotros, sino está con, o sea, con nosotros. Uno solo. Vamos a mirar lo que dice la palabra de Dios. Y dice así, leámoslo en Hechos 10:38. Hechos 10:38, vayámonos más allí adelantico, que dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Vean esto. Estamos viendo que Jesús fue ungido por el Espíritu Santo, pero estamos viendo ahora que Dios estaba con Jesús. Entonces aquí en Hechos 10:38 me dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo
y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Porque Dios estaba con él. Vean, clarito, hermano, nos lo dice la palabra de Dios. Entonces, esa unción poderosa que tenía en lo que leímos anteriormente, no solamente le servía para llevar las buenas nuevas de salvación, para todo lo que nos expresó allí, para hacer esta labor y tarea, sino que también Dios estaba con él, con Jesús. ¿Para qué? Y aquí lo dice claro, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes, siempre haciendo el bien. Nunca el Espíritu Santo de Dios va a estar en una persona para ir a hacer lo malo, nunca. No lo vayan a pensar por ningún momento, porque hay personas que se escachan y se echan la bendición y van para hacer un daño, un mal, o hacer, matar o robar o hacer algo indebido. No, hermanos. Aquí estamos hablando del Espíritu Santo de Dios para ungir, y cuando se dice ungir es para lo bueno. Y aquí anduvo haciendo bienes de todas las formas. Dice, y sanando, o sea que haciendo los bienes se desprende de lo que sigue. Dice, y sanando a todos los oprimidos por el diablo. En ese tiempo había muchos endemoniados. Había muchos que sufrían de espíritus inmundos. Pero hoy en día, ¿cómo les parece a ustedes que igual pasa? Hay muchas personas que están en las familias y están siendo poseídas por los espíritus demoníacos. Que no se les esté manifestando a todo tiempo, pero cuando sacan la uña, acaban con toda la familia, hermanos. Nosotros hemos visto personas que dicen, pero yo no sé qué pasó, estaba lo más de bien y reunidos y bien, cuando menos le dio por y casi nos mata a todos. ¿Por qué? Porque hacía falta una liberación y estaba dormidito ahí. No se ha dado cuenta, o no se quisieron dar cuenta, porque tenía algunas acciones malas, pero las pasaban. Eso. Como hoy en día vemos a la gente hacer mal y pecar y todas esas cosas, y lo pasa como si eso fuera normal, ¿no, hermanos? Cuando una persona obra así, no está obrando por sí sola. Cuando una persona se ensaña y está viviendo en que le hace el daño, o está el pecado ahí, es porque el diablo lo está gobernando, hermanos. Por eso es necesario las liberaciones. Pero las liberaciones no se pueden hacer si no hay unción del Espíritu Santo, hermanos. Entonces, toca estar ungidos con el poder de lo alto, porque se pueden meter en un problema. Así que es mejor estar bien con el Señor. Si tú estás bien con el Señor, Dios está también contigo, como lo está con su Hijo Jesús. En este momento estamos leyéndolo así. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder. Oigan, con poder. Es que la unción viene con Espíritu Santo y con poder, porque el poder es del Espíritu Santo. Recuerde que Dios nos ha dado un espíritu de poder, no un espíritu de cobardía, de poder como también de dominio propio, ¿sí? De amor y dominio propio. Así que entonces, como Dios ungió con Espíritu Santo y poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, ¿por qué? Porque Dios estaba con él. Si tú quieres hacer algo sobrenatural, si tú quieres aportarle a la obra de Dios, por favor, esté en la presencia de Dios bien, sin pecado, abandonando ese pecado, entrando a formar parte de los hijos de Dios, para que reciba también esa unción, porque en tu casa hay algunos que tienen necesidad, no solo de sanidad del cuerpo y del alma, sino también de ser libres de algunos demonios, para ofrecer libertad a los cautivos por el diablo, a los cautivos por el pecado. La palabra es clara, mis hermanos. La palabra nos quiere dar cada día a entender más de cómo es la relación con Dios.
Si nosotros tenemos una buena relación con Dios, la tenemos con Jesús. Y si tenemos una buena relación con Jesús, la tenemos para con Dios. Y esa relación lo hace posible el Espíritu Santo de Dios. O sea que se manifiesta en nosotros la deidad completa. Y con esa deidad completa nosotros podemos ir, entrar, salir a donde sea. Y estamos guardados, amparados, protegidos, porque habitamos a la sombra del Altísimo. Y ahí se cumple la palabra que aunque nos quieran hacer daño, aunque tomemos en nuestras manos serpientes o tomamos cosas mortíferas, no nos harán daño. Entonces, para un buen entendedor, pocas palabras. Si el médico te dice, mira, tómate esto y nunca más vas a tener esa enfermedad, pues yo hago caso y la tomo. Tome esta palabra como la medicina para tu cuerpo, tu alma y tu espíritu, para que andes en victoria, para que no mires más abajo, sino siempre la mirada esté hacia el Señor, así que a quien nos da la bendición, a quien nos da la esperanza y la salvación. Vamos a mirar el punto 8. Aquí entramos en un punto importantísimo para mirar las 3 muertes de Jesús. Y esto también hay que presentárselo a las personas, que tengan en cuenta que Jesús murió, Él sufrió las 3 muertes, que hay que entenderlas para saber de qué se trata eso. Y aquí nos va a presentar a través de la palabra de Dios, porque no hay otra manera de que nos convenzamos de que Jesús sufrió las 3 muertes. Así que preparémonos, mis hermanos, porque esto es una buena nueva a aquel que está buscando de Dios. Aquel que quiere ser salvo necesita saber todas estas cosas. Es lo que se le debe de hablar a una persona que ha de ser salva, esto mismo. Y las 3 muertes de Jesús las vamos a ver primeramente en Hechos 10:39, primeramente. Y luego tomamos otros versículos para detallar paso a paso sobre estas 3 muertes. Primero miremos qué nos ofrece Dios a través de su palabra en Hechos 10:39. No se le olvide que vamos a mirar sobre las 3 muertes de Jesús, que de esto también hay que hablarle a una persona para que sea salva. Dice: y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. ¿Ve? Aquí están hablando testigos presenciales que vieron este acontecimiento, que vieron también cómo Él hacía sanidades, milagros y echaba fuera demonios. Todo un compendio, un historial de la vida de Jesús. Entonces aquí hay testimonio de algo, de una muerte, porque está diciendo, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra, de Judea y en Jerusalén. Pero después dice, a quien mataron colgándole en un madero. Está hablando de una muerte, y esa muerte es la muerte física. Ahí está empezando a hablar de la muerte física. Ahora quiero decirle que las 3 muertes que sufrió Jesús se llaman, esta que estamos viendo primeramente, que se llama la muerte física, que es la que el ser humano también experimenta cuando muere. Esa es la muerte física. Pero también el ser humano experimenta la muerte espiritual. La muerte física es la segunda muerte. Y la muerte espiritual es la primera muerte. Y la tercera muerte es la que vamos a ver después. Entonces ya miramos aquí la segunda muerte, que es la muerte física. Vamos a mirar la muerte espiritual. Y la muerte espiritual es la separación del hombre con Dios. Y esa muerte física, esa muerte espiritual, la sufrió Jesús cuando fue separado de Dios. Leímos antes que Dios estaba con él, en todo.
lo respaldaba en todo por ser su hijo sin pecado. Pero resulta que para poder él pagar por el pecado de todos nosotros, tenía que ser pecador, y él sin serlo. Entonces, ¿qué le tocó hacer a Dios? Hacerlo pecador. La muerte espiritual, entiéndala bien, es el pecado que nos separa de Dios. Esa es la muerte espiritual, la separación del hombre con Dios. Y estamos hablando aquí del hombre de Jesús, la humanidad de Jesús siendo hombre. Porque lo hizo Dios pecador sin serlo, para poder pagar por nuestros pecados. Entonces una separación. Esta muerte fue la más dolorosa que tuvo Jesús. No tanto como la física, que fue bien dolorosa. Porque yo les hago un ejemplo. Una mamá que le quiten a su hijito, que lo arrebaten. ¿Será que sufre? Sufre demasiado, hermanos. Pero también sufre el hijo. ¿Ve? Entonces el hijo aquí sufrió esa separación de lo que más amaba, a su padre, quien lo respaldaba y daba todo, y lo llevaba por camino bueno y lo respaldaba para que no le hiciesen mal. Eso es un aprecio total, hermanos. Es algo que se arraiga en el corazón de amor, y que lo desprendan a uno de ese amor es supremamente doloroso. Esta muerte la sufrió Jesús cuando Dios lo hizo pecado por ti y por mí. Igualmente nosotros sufrimos esa muerte espiritual, aunque a muchos les da lo mismo. No sienten nada. No se les da absolutamente nada a pecar. Porque es que ni saben que así están separados de Dios. Y aún quieren que las cosas les vaya bien y conseguir todo lo que quieran. Cuando están equivocados. Pero nosotros, los que conocemos bien estas tres muertes de Jesús, para nosotros sería fatal. Para nosotros sería doloroso separarnos de Dios. Esto sería algo que no soportaríamos y podríamos morir de pena moral. Esto que ocurrió con Jesús nos puede ocurrir a nosotros, los que hemos conocido de Dios y que andamos bien con Dios. Que nos vaya a ocurrir esto, líbrenos, Señor, de ello, de tener esa muerte espiritual. Pero la misma palabra de Dios dice que muchos andan muertos en sus delitos y pecados, ¿sí? Andan separados de Dios, pero ni siquiera se dan cuenta para pedir perdón y entrar a ser verdaderos hijos de Dios. Entonces ya tienes clara la primera muerte, que es la muerte espiritual. Y tenemos claro la segunda muerte, que es la muerte física, que la sufrió en el madero Jesús, como nosotros la podemos sufrir también cuando dejamos de existir, cuando Dios nos llame. ¿Ve? Esa es la segunda muerte. Pero Él en la palabra de Dios dice, y nos habla de la tercera muerte. Vamos a verla primero. Porque Él dice que los que estamos en Él no vamos a sufrir la tercera muerte. Y eso es lo bonito, lo que hay que hablar de una persona para que sea salva y desee y anhele esto. Porque el no sufrir la tercera muerte es algo especial, hermano. Algo hermoso. Pero mire que esta muerte se encuentra en un solo lugar, que se llama Hades o Seol. Y cuando se enseñaba sobre el Hades o Seol, que nos enseña la palabra, no que nosotros lo hayamos inventado, es que la palabra de Dios lo dice. Y ya ustedes lo vieron anteriormente. Y el que no lo haya visto, tómese la tarea de ir a mirar las prédicas que están grabadas desde marzo y abril por allá, que se habló de este tema. Y cómo este lugar del Hades se divide en tres lugares. Uno es el seno de Abraham, donde van los que mueren salvos, los que mueren con Jesús en su corazón. Y el lugar intermedio, que es una letra V, una V pequeña, que es el abismo donde están los demonios y sus ángeles. Y en el otro lateral está el lugar de tormento. Y cuando vamos a hablar del lugar de tormento, de la tercera muerte que sufrió Jesús,
fue porque Él estuvo allí en este lugar de tormento. No estuvo en el lugar de los salvos. Porque acuerde que lo hizo pecado. Allá no puede ir una persona con pecado. Entonces Él fue al lugar de tormento, a pagar tormento por el pecado que no había cometido, pero que tenía que pagarlo por nosotros. Porque Él fue allí a hablar a los espíritus escarcelados. De allí sacó a muchos que estaban en problemas con Dios. ¿Ve? Entonces, hablemos y miremos a dónde encontramos esa muerte tercera que es en el Hades o Seol. Vayámonos a Hechos 2, 31, 32. Hechos 2, 31 al 32 nos dice: viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Oigan esto. Su alma no fue dejada en el Hades, o sea que el alma es la que baja allá, no el cuerpo. El alma de Jesús bajó al Hades, al lugar de tormento, como les acabo de decir. Cuando dice que su carne no vio corrupción, porque la carne estaba en la sepultura. El cuerpo estaba sepultado, pero el alma abandonó el cuerpo para ir al Hades. Y en el 32 dice: a este Jesús, ¿sí que está hablando de Jesús? Resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. ¿Sí ven, mis hermanos, cómo la palabra de Dios nos ilustra claramente sobre esta muerte tercera, que es la muerte en el Hades, en el lugar de tormento? Mis hermanos, evitémonos esa muerte, porque esa muerte va a llegar a todo aquel que muere en este tiempo, en este momento, antes de que venga Jesús por su iglesia. Todo aquel que muere, si nosotros muriéramos hoy o mañana y no ha venido Jesucristo por su iglesia, tenemos que pasar por el Hades. Entonces la invitación es que no vayamos al lugar de tormento, sino vayamos donde está Abraham, al seno de Abraham, ¿no? Donde fue Lázaro. Así, donde fue también el mendigo, este mismo mendigo. Así que, mire, hermanos, démonos a la tarea de saber que si morimos ahora, nos esperaría empezar desde ya a sufrir tormento antes de que venga el juicio final. Porque cuando venga el juicio final es un juicio eterno, una condenación eterna, un tormento eterno. O sea, para siempre. Pero si vamos al lugar de tormento en este tiempo porque morimos en pecado, entonces nos toca empezar desde ya a vivir lo que en el futuro vamos a sufrir peor. Sufriríamos peor, perdón. Sí, estamos en pecado. Pero la vida eterna comienza también desde acá, estando vivos. Así que si nosotros estamos sin pecado y morimos y estamos gozándonos de esa vida aquí eterna, porque de aquí empieza a gozarse, cuando estamos en Dios, ¿no? No cuando no estamos sin Dios, cuando estamos en Dios, aquí vivimos la eternidad, desde acá. Entonces se muere e inmediatamente vamos a llegar al Hades, tenemos que pasar por allí antes que venga el juicio final, y allí gozaremos en el seno de Abraham, estando salvos, ¿ve? Así que sería muy bueno que revisaran todas las enseñanzas del Hades, del nacer de nuevo, porque esto va a alimentarnos y hacernos crecer más y estar más seguros y convencidos de no ir a ese lugar de tormento. Entonces están claras las tres muertes de Jesús. ¿Son cuáles? La muerte espiritual, que es la primera, la más dolorosa que sufrió Jesús, separarlo de Dios. Cuando separan un cabrito de las cabras o una ovejita de su manada, estas lloran y balan, ¡ay, son pobrecitas! Porque la sacan de su manada. Así sufrió Jesús esa separación. No sufras esa muerte espiritual, hermanos.
Anímese a estar bien con el Señor, a estar completamente seguro que es su Padre, nuestro Padre, y que tú eres el Hijo, como Jesús. Y también la muerte física, que la conocemos todos, que es dejar la existencia o que Dios nos llame en este tiempo. Y si no, pues cuando venga el Señor por la iglesia y si algunos quedamos en ese tiempo, por eso la palabra de Dios dice que aún estando vivos, ¿eh? Dice, no pereceremos a los que antes murieron, sino que seremos levantados juntamente con ellos, primero ellos, no los pereceremos, o sea que ellos van primero, y luego los que hemos quedado. ¿M? En un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. O sea, hay una muerte rápida ahí, no es una muerte dolorosa ni duradera, sino es inmediata, instantánea, no se va a sentir, y estaremos juntamente con Él en las nubes para subir y estar en las bodas del Cordero. Por eso es que viene Jesucristo, que ya es Dios, a las nubes por su iglesia, por ti y por mí, que somos su cuerpo. Él es la cabeza de nosotros. Esa cabeza está esperando un cuerpo y ese cuerpo somos nosotros. Cuando nosotros vayamos allá, entonces se forma el cuerpo de Cristo, uno solo con Jesús. Qué rico, ¿no? Que nosotros como miembros que formamos un cuerpo, encontremos lo que nos falta, la cabeza. Y Él, como cabeza, encuentra su cuerpo, que es la iglesia. Hermoso, rico es hablar de la palabra de Dios, comprendiéndola como nos lo está mostrando Dios exactamente, de acuerdo a la palabra de Dios. Así que mis hermanos, alimentados con estas tres muertes de Jesús, conociéndolas, esto es lo que tenemos que enseñarle a las personas para que tomen una sabia y sana decisión de unirse al ejército de Dios. Cuando las personas entran al Face a formar parte de esta página, que allí algunos piden entrar a la página y yo los agrego, o yo agrego algunos que miro y que también se agregan a la página. Cuando llegan yo les doy un saludo de bienvenida. Bienvenidos a la familia de Dios, gocemos en el Señor. Eso es lo que les digo ahí por el sistema, por el computador. Asimismo, cuando nosotros lleguemos allá, el Señor nos va a dar una bienvenida muy grande. Y esa bienvenida es de saber que tenemos unas moradas muy bien hechas por el Señor Jesucristo, quien está preparando morada para todos nosotros. Afanémonos para llevar este mensaje de salvación a las personas, a nuestros hijos que están rebeldes, los que tengan hijos rebeldes, que no quieren conocer de Dios, con amor, siempre, tiene que ser con amor, de otra manera no. Llevarles el Evangelio y tener la paciencia hasta que ellos los toque el Espíritu Santo de Dios, porque no vayas a pretender que tú vas a convencerlos, ni a sus hijos ni a ninguna persona convencemos nosotros. El que vino para eso y que puede convencerlos es el Espíritu Santo de Dios, nadie más, hermanos. Tú y yo lo que hacemos es regar la semilla, o sea, la palabra de Dios, dar a conocer las buenas nuevas, dar a conocer a Jesús como el Evangelio de salvación. Pero nosotros sembramos la semilla y el que da el crecimiento es Dios. Así que hagamos lo que tenemos que hacer, no te afanes más de ahí, lleve la palabra, siembre la semilla y descanse tranquilo, orando, eso sí, pidiendo al Señor que tenga misericordia con él, como la tuvo con nosotros, para que empiece a formar parte de la familia de Dios. Es una tarea bonita, hermosa, ardua, porque toca orar mucho, hermanos, porque toca leer mucho la palabra, estar conectados con Dios en toda nuestra manera. El cordón umbilical entre Dios y nosotros es la palabra de Dios. No podemos separarnos de ella. Y la palabra de Dios se llama Evangelio. Y el Evangelio es Jesús. ¿Ves? Todo es perfecto. Esto es lo que tenemos que hablarle a las personas para que sean salvas. Y no entretenerlos con cosas que dice por allá el
en internet, no sé, un poco de cosas, acontecimientos. ¿Y para qué tenemos tantas cosas en nuestra cabeza de conocimiento? No es que el conocimiento, dice, la palabra dice que la mucha letra mata, el mucho conocimiento envanece. Y te has dado cuenta de personas que conocen tanto y que han viajado y eso viene y los envanece tanto que que quieren hacer menos a los demás. No, hermano, eso es el colmo. Pero nosotros los que conocemos la palabra de Dios no nos envanecemos, sino que conocemos lo que realmente necesitamos para ser salvos y no menospreciamos a los demás, sino que los hacemos partícipes de esto tan hermoso y grande y poderoso que Dios nos ha permitido conocer el misterio de Él o los misterios de Él. Y esto no se da a cualquiera, hermano. Esto se le da al que busca, el que quiere, anhela estar en la presencia de Dios en este tiempo, porque si lo está en este tiempo, está viviendo la eternidad. Lo está haciendo como en el futuro. Así que esta es la invitación que yo les hago, mis hermanos. Orar sin cesar, leer la palabra de Dios, hacer bienes como acabamos de leer ahorita en la palabra, haciendo bienes y sanando, haciendo cosas que hagan ver la gloria de Dios para que muchos crean en Él y tengamos la plena seguridad, la plenitud, que todo lo que hacemos es para honra y gloria de su santo nombre. No para nosotros honrar, darnos vanaglorias, no, porque sin Él no lo podríamos hacer. Así que mis hermanos, vamos a dejar aquí, quedamos en ese punto, hermanos, el 8 y dejamos el 9 para el próximo día. Hoy estamos a miércoles, sería mañana, si nos lo permite Dios, mañana estaremos con el punto 9. Dios mío y Padre Santo, pido por cada uno de mis hermanos, aliéntalos con esta palabra, Dios. Que vayamos por aquellos perdidos, Señor mío, que sintamos dolor por aquel que no te conoce y que nos llenemos de paciencia y de amor para con todos aquellos, porque nosotros también estuvimos en un estado deplorable en cuanto al conocimiento tuyo, amado Rey. Pero gracias a las oraciones que hicieron otros por nosotros y por el amor tuyo y misericordia nos has recibido para ser también tus hijos. Señor, oro por cada familia, por cada uno de mis hermanos, por cada uno del grupo que está escuchando la palabra de Dios, que los bendiga grandemente y sobre todo, Señor, que nunca vayan a perder la salvación, amado Rey, y que hagan cada día un paso mayor para llegar a ella. En el nombre de Jesús te lo pido, Dios. Amén.